Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En esta mañana tenemos el inicio de una serie que se llama Busca la Sabiduría. Pero, ¿qué de especial tiene el iniciar esta serie? Lo especial que tiene es que es una serie maratónica. Esta misma serie se estará impartiendo con los niños, con los adolescentes y con nosotros los adultos que tanta sabiduría necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, padres de familia van a tener la oportunidad de conversar con sus hijos de los temas que ellos están viendo y serán los mismos que nosotros estaremos impartiendo a los adultos. Así que, por esa razón, es una serie maratónica. Toda la iglesia involucrada en buscar la sabiduría. En esta oportunidad vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude para que nos haga más sabios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor, y podemos acercarnos, oh Dios, al lugar santísimo, entrar al lugar santísimo en esta mañana, por la sangre de tu Hijo amado que nos ha perdonado de todo pecado. Señor, y nos presentamos delante de ti a suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu el que nos dé la guianza para retener la palabra, Señor, no solamente oírla, sino retenerla. Señor, pedimos, oh Dios de los cielos, que sea tu Espíritu dándonos ese fervor, Señor, para que busquemos siempre el hacer tu voluntad, porque, Señor, así como decía el salmista, deseamos nosotros decirte, el buscar tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, Señor, está en medio de mi corazón. Quisiéramos con toda nuestra alma, Señor, decirte, Padre, que nuestra dependencia es de ti y que tu conocimiento, que tu sabiduría, Señor, es la que nos hace dar el fruto adecuado. Para bendición de tu nombre, Señor, y provecho de nuestras vidas en esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en Proverbios un primer capítulo, que por cierto es el que define el tema principal de los proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. Lo conocemos, lo sabemos y muchas veces lo repetimos, ¿verdad? Este versículo que dice de la manera siguiente, en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este tiempo, más que todo por todo este sistema tecnológico, hay tanto conocimiento al alcance de cualquiera. Al alcance de cualquiera. Tanto así que algunas veces el enfermo lo diagnostican, se mete al YouTube y de repente cree que sabe más que el médico. ¿Sucede eso o no sucede? Y algunas veces, hermano, es para afligir a las personas.
pero el conocimiento está al alcance de cualquiera. El problema es el tipo de conocimiento también, ¿verdad? De repente a los estudiantes, los maestros les dejan tareas, ellos se meten a buscar conocimiento y ya creen que están mejor que los maestros. Es terrible esta época en la cual el conocimiento está muy, pero muy al alcance de cualquiera. Y a pesar de que hay tanto conocimiento por ahí deambulando, parece abundar la insensatez. Amén. Hermano, en diferentes aspectos de la vida, parece que la insensatez como que reinara. Se ve en el actuar de las naciones, se ve en las ciudades, familias y al nivel individual. ¿Pero por qué lo decimos? Porque se pueden ver los resultados. Se puede ver en los resultados. Hay una decadencia en todos los sentidos terrible. Una decadencia en todo nivel, en instituciones, en valores, en educación, en cultura. O sea que a pesar de tener tanto conocimiento al alcance, hay mucha falta de sabiduría. Por eso hoy hablaremos acerca de la sabiduría. Vamos a hablar de la sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría en primer lugar? Vea que se le define como la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Esto es en el sentido secular. Se dice que es esa capacidad que tiene esa persona de habilidad y conocimiento. Los sabios del Oriente, ellos fueron más allá de este concepto, porque reconocieron la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento, pues ella abarca al conocimiento, pero incluye también la conducta moral y la comprensión. Ellos fueron más allá. Y de acuerdo nosotros con diccionario, se define como el grado más alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida, en los negocios, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Y todos esos conceptos a nosotros nos pueden ayudar y nos pueden servir. Pero nosotros somos personas que seguimos a Cristo Jesús. Y necesitamos que el libro que nos habla de Dios sea el que nos diga qué es la sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios. La sabiduría es un atributo absoluto que Dios posee. Solo Dios posee. Vea lo que dice Romanos, capítulo 16. Vamos a leer Romanos 16, 27. Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es un atributo absoluto de Dios. Pero esa sabiduría Dios la ha demostrado. ¿Cómo o en qué la ha demostrado Dios? La sabiduría se ve demostrada en la creación. Dios ha demostrado su sabiduría en la creación. Mire lo que dice Proverbios 3:19. Proverbios 3:19, ahí cerquita de Proverbios 1. Dice la palabra del Señor, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. O sea que Él la afirmó, la aseguró, estableció los cielos, dice, con su conocimiento. La tierra está fundada en la sabiduría de Dios. Los cielos fundados en la sabiduría del Dios eterno. Allá en la antigüedad, como no había abundado todavía la ciencia, se creía que la tierra estaba sostenida por un gran gigante, tenía la tierra.
porque los hombres siempre querían inquirir cómo estaba sostenida la tierra. Llegaron a pensar que como era plana, habían 4 tortugas gigantescas deteniendo a la tierra. Pero eso fue en la antigüedad. Ahora se han dado cuenta que la tierra está ahí, está aquí en el universo, pero no hay lazos que la detengan, no hay puntos de apoyo. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cómo la fundó el Señor? La sabiduría de Dios ha sostenido la tierra y la sostendrá hasta que Él diga. La tierra está fundada en la sabiduría del Dios de los cielos. Ahí no hay cables que la detengan, sino que está fundada en la sabiduría de Dios. Tenemos también en Proverbios, hay un pasaje que usted lo puede leer completo en su casa. Pero aquí nosotros lo que vemos es que la sabiduría es personificada. Como si fuera una persona, se nos da la ilustración. Vemos esa personificación de la sabiduría y lo vemos en la creación. Solo vamos a leer de ese pasaje del versículo 27 al 30 que nos dice de la siguiente manera. La sabiduría está hablando y dice en Proverbios 8, cuando formaba los cielos, Proverbios 8, 27 al 30 vamos a leer. Cuando formaba los cielos, dice la sabiduría, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahí en la creación estaba la sabiduría. Alabado sea su nombre para siempre. El mundo es hecho y es fundado por la sabiduría de Dios. También la demuestra Dios en la redención en Cristo. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. En la redención en Cristo es otro de los aspectos en los cuales Dios ha demostrado su sabiduría. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Corintios 1:30 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea que gracias a la obra de Dios de salvación, estamos nosotros unidos en Cristo, el cual dice nos ha sido hecho por Dios. Oiga, Jesús para nosotros, ¿qué es? Ahí dice, es sabiduría, ¿lo está leyendo? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Alabado sea su nombre para siempre. Mire, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención, Él es nuestra salvación. Pero todo eso por la obra salvadora en Cristo Jesús. Que Colosenses nos viene a decir también en cuanto a esto de que la sabiduría está demostrada en Cristo en su redención. Dice Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3, vamos a leer. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esto quiere decir que vienen de la convicción y entendimiento profundo a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, que está escondido en Cristo,
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Dios entonces es la sabiduría, el creador de todas las cosas. En el cielo, en la tierra, en donde sea, Él conoce todo lo que está pasando. Salmo 139, usted lo puede leer también en casa. Y si nosotros subimos a los cielos, ¿quién está ahí? Si nos vamos a lo profundo de la tierra, si nos vamos al otro lado del mar, ahí está Él. Nada se esconde de su presencia. Dios está en todo y conoce todo. Alabado sea el nombre del Señor. En otra personificación también que hace, esta es una ilustración que nos da siempre en Proverbios. En el capítulo 1, no vamos a leerlo todo, son desde el versículo 8 al 33, pero le decimos lo que contiene. La sabiduría nos dice en este pasaje que su voz es la voz de Dios, que el hablar de la sabiduría es el hablar de Dios, que las advertencias de la sabiduría son las advertencias de Dios hacia nosotros, que su autoridad, o sea, la autoridad que tiene la sabiduría, es la misma autoridad de Dios, porque Dios es sabiduría, Dios es nuestra sabiduría. Pero sabe, no solamente es nuestra sabiduría, Dios es nuestro maestro. Mire, es que con Dios lo tenemos todo. Él nos muestra el camino para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Leamos Proverbios 4, del 11 al 13. Dios es nuestro maestro, Dios es nuestro guía. Él es el que señala el camino. Dice Proverbios 4, del 11 al 13. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Hermano, por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas estrechas. ¿Qué quiere decir esto? Por vereda de rectitud, por vereda de honestidad. Cuando nosotros andamos en camino de honestidad, aunque sea estrecho, vamos seguros. No habrá obstáculo que nos detenga. Y acuérdese que estrecho es el camino que lleva a la salvación. Cuando nosotros vamos caminando en estrecho, en la rectitud de Dios, no hay lugar para desviarnos. No hay un lugar amplio, sino que vamos tras, hermano, el blanco, viendo al invisible que va delante de nosotros, porque dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces vamos estrecho, pero no van a haber obstáculos. Vamos en camino de rectitud. No van a haber obstáculos que nos detengan. Y dice que si nosotros aligeráramos el paso, que si nosotros hiciéramos cosas un poco así deprisa la carrera, pero como vamos en camino estrecho que Él nos ha señalado, no vamos a tropezar, no vamos a caer. Así dice la palabra del Señor. Y si corriere, no vas a tropezar. Pero hemos hablado de qué es la sabiduría. Ahora viene algo importante. ¿Y cómo la obtengo? Yo he escuchado, hermano, yo quisiera tener esa sabiduría que tiene la hermana fulana. Yo quisiera ser sabio como el hermano sutano, etcétera, etcétera. Porque todos queremos la sabiduría, ¿o no queremos la sabiduría? ¿Cómo la obtenemos entonces? Mire, la sabiduría sabemos que es Dios. Entonces la sabiduría
para nosotros es considerar todo desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. No andemos con que, es que para mí, fíjese, esto es así y se acabó. Con nosotros los creyentes no es que para mí, para Dios es esto. Y ese es mi punto de vista, el punto de vista de Dios. Como Dios vea las cosas, yo he de aprender a ver las cosas como Dios y a responder por medio de sus principios. Esa es la sabiduría, considerar todo en la vida desde la perspectiva de Dios y actuar conforme a esos principios que ya Él nos dio. Pero adquirirla no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Toma tiempo, pero requiere resultados. La sabiduría nunca se va a quedar sin resultados. La sabiduría siempre va a mostrar sus resultados. Entonces, ¿cómo vamos a empezar este proceso? Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Iniciamos con el proceso de obtener sabiduría. La sabiduría, ¿cómo la obtenemos? En primer lugar, sabemos que Jehová da la sabiduría, dice Proverbios 2:6. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios la concede, Dios la da, Dios la regala, Dios la ofrece. A los que la buscan. A los que la buscan. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, o sea, conocer a Dios es la inteligencia. Para nosotros, en primer lugar, el proceso para obtener sabiduría es desearla, es anhelarla. Es tenerla como la posesión más preciada de mucho mayor valor que cualquier otra cosa. Es levantarnos por la mañana y decirle al Señor, este día quiero actuar con tu sabiduría. No quiero guiarme por mis propios pensamientos, sino por tus pensamientos. Y el Señor, hermano, que justo, que bueno, nos la concede. Dice que Él es el que da la sabiduría. Pero hermano, muchas veces nosotros no la andamos deseando. Como que no la tomamos en cuenta a la sabiduría. No le pedimos a Dios, no venimos a decirle, Señor, mira, no quiero nada más que sabiduría. Deseo ser lleno de tu sabiduría. Quiero actuar en todas mis cosas con sabiduría. Dios es el que la concede. Dios es el que la hace. Dios es sabiduría, pero nosotros, hermanos, debe de haber en nosotros ese anhelo de buscar esa sabiduría, ese anhelo de desearla, ese anhelo de tenerla con nosotros, de que en nuestra familia se demuestre nuestra sabiduría, esa sabiduría que solo Dios da. Pero no solamente la vamos a buscar, la vamos a anhelar, sino que, mire lo que dice Proverbios 5 del 1 al 2. Proverbios 5 del 1 al 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, ¿para qué? Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. La sabiduría no puede funcionar sin tener una base de conocimientos. Y nuestra base de conocimientos está en 66 libros. Esta es la base de datos para llenar a esta CP. Así le llaman, ¿verdad? Computador personal. A este disco duro. Necesitamos llenarlo, pero necesitamos llenarlo ¿de qué? Llenarlo de la palabra del Dios de los cielos. Y no solamente aquí, sino tenerla acá. Llenarnos de la palabra del Señor. Es necesario oírla.
Mire ahora tantos métodos que hay para oír la palabra de Dios. Si usted no la leyó en la mañana, que sería lo más ideal, usted puede ir en el trabajo y pone ahí bueno, usted es más diestro que yo quizás. Usted sabe a dónde ir o no sabe a dónde ir en cuestión tecnológica. ¿Qué es lo que pone en la mañana cuando va para el trabajo? Ahí ponga la palabra para irla oyendo, simple y sencillamente. Hay, hermano, unas narraciones de la palabra tan lindos que uno siente una gran delicia escuchar la palabra. Pero no solo hay que oírla, hay que leerla. Ay, pero es que mire, es tan aburrido y uno con otro. Y agarre un devocional para que pueda acostumbrarse. Con un versículo de un devocional cada día, yo le aseguro que ese versículo lo va a hacer sabio. Con un versículo cada día y usted se pone y qué me quiso decir el Señor y qué me dice el Señor, etcétera, etcétera. Nosotros podemos, hermanos, lograr llenarnos de esa palabra del Señor. Debemos de fijar nuestra atención en lo que verdaderamente vale la pena, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, abunde la palabra de Cristo en nosotros. Pero ¿qué es lo que abunda algunas veces en nosotros, hermano? Nuestros comentarios algunas veces no están basados viendo el punto de vista de Dios. Nuestros comentarios algunas veces están basados en nuestras propias percepciones, en percepciones egoístas, en percepciones que no tienen nada que ver con el punto de vista de Dios. Debemos de alinearnos nosotros con el Señor para que así también esa palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué? Para que esto tenga efecto, aquí viene la tercera cosa que tenemos que hacer para ser sabios. Y creo que aquí es donde está el punto, fíjese. Porque muchos de nosotros no somos tan sabios. Porque además de tenerla, hay que obedecer. ¿Está conmigo? ¿Cree que ese punto es el que hemos, como que cuando ya llegamos a ese punto, ¿verdad? Podemos repetir la palabra, podemos decir que la Biblia dice esto, que la Biblia dice lo otro, pero ¿y le hacemos caso? ¿Y la obedecemos? Si nosotros decidimos obedecerlo y aceptar las enseñanzas, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero este temor, hermanos, que está aquí, no es miedo. No que, ay, y si algo ya me va a destruir y ya me va a quitar la salvación. Y hay gente que por miedo algunas veces. Este temor significa amor y reverencia profunda a Dios. Por eso el mandamiento dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Amarás al Señor tu Dios y eso es lo primero. Y cuando uno ama, ¿qué hace? Obedece. Obedece sin que le estén diciendo, tenés que obedecerme. Mire, y se lo voy a poner así de sencillo. Entre el matrimonio, cuando hay verdadero amor, ahí está todo. La mujer ama, la mujer respeta, la mujer es fiel, etcétera, etcétera. Y si el hombre ama, protege a la mujer, la protege, la cuida.
No desea que nada le pase. Y un deseo de ella, vas a cumplírselo. ¿O no es así? ¿Ah? Hermanas y hermanos, es que ese es el amor. Ese es el amor, hermano. Amor y reverencia profunda a Dios es lo que debemos sentir con la palabra también. Obedecerla, no porque Él me va a destruir, sino porque yo ya conocí su amor y yo lo amo a Él. ¿Estamos? Porque yo sé que debo de reverenciarlo a Él como el ser más supremo y sublime que Él me amó a mí primero. Entonces tenemos, hermano, de esa manera vamos a ir acumulando nosotros esa verdadera sabiduría que no procede del mundo, sino que procede de Dios. Y el mayor de los ejemplos nosotros lo tenemos en la palabra de Dios con el sabio Salomón. Hermano, es una institución hablar de la justicia salomónica, de la sabiduría salomónica. Ha quedado en la historia. Porque Dios testifica de él. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 12. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 12 nos dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón estaba ante la gran tarea de dirigir al pueblo de Dios. Un pueblo que David ya había dejado establecido. A él le costó muchas batallas, pero Salomón llegó a sentarse en el trono. ¿Y qué fue lo que pidió? Dame discernimiento, le dijo, para poder juzgar a este pueblo, para poderlo dirigir, porque es tan grande y es tuyo, le dijo. Mire, es que cuando nosotros miramos las cosas como de Dios, debemos de tratarlas mejor. ¿Me entiende? Y le dijo: este tu pueblo tan grande, dame la inteligencia para yo poderlo gobernar. Y mire, eso le agradó, porque el muchacho no pidió ni larga vida, como muchos de nosotros tal vez le hubiéramos pedido. No le pidió riqueza, como también muchos de nosotros tal vez le hubiéramos pedido. Y no le pidió la muerte de sus enemigos tampoco, como muchos de nosotros lo hubiéramos pedido. Gracias, hermano, porque la naturaleza humana es así. Y algunas veces con que nos vean mal un servidor, que no deberían vernos mal, ¿verdad? Ay, ese hermano, yo no sé qué tiene. Yo no sé qué tiene conmigo. Hermano, si algunas veces los ojos uno los anda cansados, pero siempre andamos con... ¿Se ha fijado que somos así de malos? ¿O no se ha fijado que somos malos? Porque si reconocemos que somos malos, Dios es nuestra cura. Alabado sea su nombre para siempre. Dele fuerte ese aplauso al Dios que es nuestra sabiduría. Y mire, el Señor Jesucristo da algo parecido a esto. Al pedido de Salomón, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas estas cosas vendrán añadidas a esto. Lo que le dijo Dios a Salomón: mira, no pediste aquello, pues te doy lo que tú pediste y lo que no pediste, porque tenemos a un Dios sabio y generoso. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que
Ahí tenemos cómo se obtiene la sabiduría. Pero qué valor la que tiene, hermano. La sabiduría es más valiosa que las joyas y que el oro. Oiga bien, digo joyas. Alguien confundió joyas con ollas. En cierta oportunidad, un muchacho le dice a su papá, ¿y qué le vas a regalar a mi mamá? Y él le dijo, unas joyas. ¿Y ollas? ¿Para qué le vas a regalar ollas? Escuchó mal, pero nosotros ahora estamos escuchando bien. La sabiduría es más valiosa que las joyas y el oro. Dice Proverbios 24:14. Un versículo anterior a este versículo se está hablando de lo agradable y de lo dulce que sabe la miel al paladar. Entonces viene y en este versículo dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. O sea, será dulce, será agradable, será como miel la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, o sea, buen fruto, buen futuro. Y al fin tu esperanza no será cortada. La persona sabia que encuentra esa sabiduría divina tiene esperanza y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Esa esperanza no será destruida jamás. Está en Cristo Jesús. Entonces dice, y al fin tu esperanza no será cortada. Por ahí hay un dicho, creo que bastante pesadito, no sé si usted lo ha escuchado, que dice que la esperanza es la ilusión de los tontos. Pero cuando ponen la esperanza en cosas de este mundo, cuando ponen la esperanza en su tía o en su tío, así como usted vino, que le dijo un pariente que estaba acá, venite, y al llegar nada, no le ayudó en nada. Esa es esperanza, sí, pero nosotros no tenemos la esperanza puesta en las cosas de este mundo, no tenemos la esperanza puesta en los parientes, no tenemos la esperanza puesta en un gobierno, nuestra esperanza está en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hizo los cielos y la tierra. En ese tenemos nuestra esperanza. Dice que es doblemente dichoso el que obtiene la sabiduría. Usted quiere ser dichoso de verdad. Proverbios 3, del 13 al 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, o sea, de mejor provecho. Y sus frutos son más que el oro fino. Ni siquiera está hablando de un oro de 10 quilates o de 14 quilates. Está hablando de un oro de alto quilataje. Y sin embargo, la sabiduría no se puede comparar ni con el oro más fino de este mundo. Porque vale muchísimo más y da mayores ganancias. Tiene mayor valor que las riquezas. Mire lo que dice Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Algunas veces menospreciamos el conocimiento de Dios, menospreciamos el obedecer a Dios. Creemos que algunas veces guiarnos por nuestro instinto, guiarnos por nuestra astucia nos va a llevar lejos. No, nuestros días estarán contados si confiamos en la astucia nuestra. Nosotros debemos de confiar en la sabiduría de Dios y seguir lo que la palabra del Señor nos dice. Obedecerla y veremos el fruto. Fíjese que mi papá tenía algo muy bonito acerca de los bienes inmateriales. Porque él nos decía a nosotros, ¿verdad? Hablando del estudio de una carrera académica, él decía, prefiero dejarles una carrera
que les queden casas o que les queden propiedades. Y es cierto, las propiedades se pierden, las casas se traspasan, el dinero se agota, pero los bienes inmateriales perduran. Entonces decía él, mi herencia, claro, nos dejó de las dos cosas, pero nos dejó, él primeramente pensaba, porque lo que esté en su cabeza, decía, nadie se lo va a quitar. Y ahora, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Que lo que esté en nuestro espíritu nadie lo va a quitar porque proviene de Él y eso nos va a dar mayor ganancia que todo. Mire, una persona puede tener negocios, una persona puede tener dinero y por algo de la vida lo perdió. Pero si tiene la sabiduría de Dios se vuelve a levantar. Y quizás se vuelve a levantar mejor que antes, porque la sabiduría de Dios ya va hasta más aplicada con un fracaso. Así es que, hermano, es doblemente dichoso el que tiene la sabiduría de Dios. Dice que nada de lo que podamos desear se puede comparar con ella. Todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Nada puede igualar el precio de la sabiduría. Pregunta, ¿qué desea usted? Mire, ahorita porque estamos en esta enseñanza, inmediatamente lo lógico, no, pues es mejor la sabiduría. Pero antes de eso, ay, si yo tuviera dinero para esto. Ay, si yo me sacara la lotería, usted. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que algunas veces ni compramos el billete. Ah, ¿qué estaba deseando antes? Mire, carro. Es mejor tener la sabiduría, porque le va a dar la inteligencia para obtenerlo. Y el carro se le puede acabar en cualquier momento. ¿Qué andaba deseando? Un buen trabajo. Dios le va a dar sabiduría y al ser más sabio le va a obtener un mejor trabajo. ¿Qué es lo que estaba deseando? Es que yo quisiera irme en un viaje. Mire, hermano, Dios es el que concede todas las cosas. Si le pedimos sabiduría, le va a dar el viaje. Y se lo va a dar en el momento que Él quiera, no cuando usted se quiera ir. Cuando usted se quiere ir, puede ser que hasta las cositas le saquen porque cuando venga no pudo pagar bien la renta, qué sé yo. Pero cuando Dios diga, este es el tiempo de enviarte, Él lo va a hacer porque Él es bueno y Él es el que da todas las cosas. Fíjese que tiene tan grande valor la sabiduría que nos libra del mal camino. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2 del 12 al 15. Mire el valor que tiene la sabiduría. Sí, del 12 al 15. Dice, para librarte, o sea, la sabiduría, ¿verdad? Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. O sea, cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, esto nos hace apartarnos de aquellos que andan en caminos de maldad. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, nuestra forma de hablar será diferente a aquellos que hablan perversidades y no vamos a ser contados en el mismo saco que ellos. Mire lo que dice el 13, que estos dejan los caminos derechos, o sea, los caminos de rectitud que hablamos hace un rato, ellos los dejan, los menosprecian para andar por sendas tenebrosas. Pero nosotros ya aprendimos que debemos caminar por esos caminos derechos. Esas personas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, esos que festejan la perversidad, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, aquellos que se han extraviado, pues. No, la sabiduría a nosotros nos da la oportunidad de apartarnos de todo eso. Sí obedecemos la palabra, por supuesto. Sí obedecemos la palabra. Y si somos personas que valoramos la sabiduría, debemos juntarnos con gente sabia. Amén, hermanos.
De lo contrario, aquí hay un versículo, Proverbios 13:20, que se va directamente a los resultados. A los resultados se va. Si despreciamos andar con los sabios y nos juntamos con necios, el resultado será destrucción, será quebranto. Mire lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ahí vas directo al resultado. Es que la sabiduría se mide por resultados. Por resultados. Será quebrantado, será destruido, será cortado, hermano. Y mire, la palabra de Dios es tan, algunas veces que por sencilla, cree la gente que no hay sabiduría en ella. Pero, ¿de qué le hubiera servido a Dios escribir de forma tan elevada y tan desinfectada que solo eruditos pudieran entenderla y no nosotros? En palabras sencillas nos dice la verdad del Señor. Así la entiende el que estudia como el que no estudia. El letrado como el que no tiene letras. Porque la sabiduría de Dios es para todos nosotros. Así es que, si somos personas que valoramos la sabiduría, peguémonos a los sabios. Aprendamos de los sabios. Fíjese que mi papá, es que la edad también nos ayuda. Decía mi papá, los mando a la escuela, pero no se le vayan a pegar a cualquiera. Péguensele a aquellos que puedan aprender algo, decía. No vayan a irse a pegarse a los maleantes, sino a los buenos estudiantes. Y eso, hermano, yo creo que su mamá y su papá también se lo dijo. Lo que pasa es que no todos hicimos caso. ¿Sí? Ajá. Pero ¿cuáles fueron los resultados de no hacerle caso? Tuvo buenos resultados, me va a decir. Con desobedecer al papá y a la mamá ya está el primer mal resultado. Se lo aseguro. Esta vieja, ¿de qué está hablando? Porque estoy vieja, estoy hablando. ¿Cierto? Y si no, usted no está viejo, pero ya está maduro. Ajá. ¿Le fue bien cuando le hizo caso, cuando desobedeció a su mamá y a su papá? ¿Me va a decir que le fue bien? Ay, hermano, y aparte de que nos iba mal, nos caía. Porque antes no andaban con cuestiones, ¿o no es cierto? ¿Ah? Ande con los sabios, hermanito. Hay que decir esta verdad. Dentro de las congregaciones, no todos estamos en el camino de la sabiduría o de alcanzarla. Hay algunos que lo que hacen es retrasar a otros. Siempre fíjese bien. Las conversaciones, las actuaciones, los eventos, las actividades. Usted tiene que fijarse, estudiar bien. No todos se hacen bien unos a otros. Entonces tenemos que buscar andar con sabios y dar sabiduría. ¿Verdad que a esta altura de la vida hay cosas en las que nos ha ido mal? Revise entonces. Haga una revisión, haga un chequeo. No solo le digo que haga radiografía, escanee. Escanee. ¿Para qué? Veamos en dónde estuvo el problema y lo podamos corregir. A obedecer la palabra del Señor. La obediencia es el camino más corto para el éxito, para la felicidad. La confusión de lenguas que hubo allá en la famosa Torre de Babel, la peregrinación del pueblo de Israel por 40 años en un desierto, el cautiverio babilónico del pueblo de Judá, 70 años, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, fueron el resultado directo de la desobediencia del pueblo de Dios.
No hay otra causa directa, la desobediencia. Ignorar los mandamientos de Dios y caminar por la vida en desobediencia es una locura y es un peligro total. Yo no puedo desafiar los mandamientos de Dios. No los puedo romper. Ellos al fin darán su resultado. Si yo no los obedezco, tienen que haber consecuencias. Así como una ley física. No se puede, ¿cómo le puedo decir?, violentar una ley física y quedarme sin resultado. Le voy a poner un ejemplo. Si yo digo, a mí la ley de la gravedad ni me va ni me viene. Yo puedo romper esa ley de la gravedad. ¿Qué va a creer? No, pero es una ley física. De una altura cae un objeto y es atraído a la tierra y se acabó. No, ¿qué? No. Yo me tiro. Y ya van a ver que no me va a pasar nada. ¿Y qué va a pasar? Si me tiro. ¿Ah? Como dijo Cantinflas en una película, me voy al cielo hasta de rebote, mi hermano. Me voy de esta vida hasta de rebote. Igualmente, no se puede romper los principios de Dios sin recoger los inevitables y desastrosos resultados. El problema es que no los vemos en el momento y por eso creemos que nunca van a llegar. Pero sí, el resultado va a llegar. La sabiduría es de las cosas más preciadas que podemos obtener, hermano. Aún es el mejor de los tesoros y si a usted sus padres no le dieron herencia, Dios ahora lo hereda con sabiduría del cielo. Para que haga sus cosas con buen juicio. Y si la sabiduría de Dios reina en nuestros corazones, todo va a estar bien sin importar los obstáculos que tengamos que enfrentar en la vida. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.